1. Good afternoon, good evening a todo el imperio occidental. A la gente en Dinamarca. Dice que hay cosas que huelen mal, no sé si en Dinamarca todavía. Dobiden a la gente en la Federación Rusa. Ilva y Naiva en Finlandia. Para la gente de Grecia, Kalopatenma. Annyeonghaseyo a las dos Coreas, las queremos a las dos. Y chao chao a nuestra querida República Popular China, capitalismo con partido único. Esa es como diríamos, profe, como el criterio platónico aristotélico del almirante Merino. ¿Ya? Andan por ahí. ¿Cómo estáis, profe? Presentamos a nuestro invitado. Tercer programa ya. Increíble que YouTube no haya aguantado tanto. Tercer programa de 3 palabras, una frase, hagamos un podcast. Preséntate tú, Toño, para cambiar un poco la dinámica. A ver, lo más concreto, ¿cierto? Mi nombre es Antonio Troncoso. Y como soy un ser abierto a las posibilidades, como diría Heidegger, tengo varias definiciones más que una concreta. Soy profesor de filosofía, soy baterista, también, digamos, aficionado a grabar los viajes. Tengo mi canal de YouTube en eso. Así que, después más que concreto decir, después la vamos a dejar Toño para los amigos. Profe Toño. Y para los amigos también. Profe Toño. Y profe Toño. Me voy a decirle profe. De repente también salgo en su podcast de viajes, ahora que es de introducción a la filosofía. Exactamente. Ahí le vamos a dejar linkeado aquí abajo después, para que si de repente sale algún nombre que usted ha escuchado hablar, pueda profundizar ciertos temas. Vamos a desmitificar algunas cosas también. Por ejemplo, el amor platónico no tiene nada que ver con lo que usted cree. Ahí puede ver el capítulo de Platón y se va a desayunar esa. Puedes también ver al amigo Freud, el que dice que todo tiene que ver con sexo menos el poder. También puede ver al amigo... oye, ¿hay hecho algún programa de este hombre que hizo el test de las manchas? ¿El qué? Disculpa, no te escuché. ¿El que hizo el test de las manchas? No. No he hecho ningún... Sí. Yo creo que eso podría ser un capítulo como para... Un capítulo que no se ha transmitido. Para hacer una especie de análisis de las manchas. ¿Qué tipo de manchas? Un capítulo ¿cómo le puede ir bien en una entrevista de trabajo? Vamos a ver todos los tests. Mira, más que eso, yo iría a ciertos partidos políticos, ¿cierto? A hacer el test de Rocher, ¿cierto? Que no necesariamente van a ver una mancha, sino que qué manchas se ven. Oye, interesante. Entre ellos, sería interesante. Me gustó. Mira, metámonos al tiro. Este capítulo trata sobre pensar. Todo el mundo, hay gente que dice, la estáis pensando mucho, no lo vais a hacer. Pensar, qué flojera pensar. Pero ni siquiera vamos a decir aquí que pensar es bueno, pensar es malo. Haga el ejercicio. Es como todo ejercicio en la vida. Y vamos a ir a cosas más concretas. Porque si esa cosa, a la cosa académica, en tu podcast queda más que claro, ver capítulo a capítulo, queda clarísimo muchas corrientes de pensamiento de muchos pensadores. Yo quisiera partir que tú nos indicaras el estado del pensar en Chile. ¿Por qué te lo digo? Hay gente que se está como, entre comillas, desayunando todo lo que está pasando ahora y no entiende que estos vicios de la política vienen de los romanos. Entonces nuestra clase política no está inventando nada, se están dando vueltas, como dijo Gardner, en el mismo barro. ¿Cómo crees tú que está el estado de las cosas en la política respecto a si están pensando o no están pensando? Mira, la pregunta es interesante. Yo creo que desde mi punto de vista, antes que la política, de verdad que hay un trabajo que es bien complejo en nuestra sociedad, que es pensar.
porque lo que más se hace, y de hecho lo que más, lamentablemente, lo que más se pide es reproducir más que pensar. Más que dejar, ¿cierto?, la puerta abierta a pensar, a la duda, como diría Descartes. Descartes decía, por ejemplo, en Meditaciones Metafísicas, por lo menos duda y cuestiona de las cosas una vez en la vida. Ojalá dos, pero es bueno que destruyas el edificio para volver a construir. Y acá se nos pide básicamente, ¿cierto?, que nosotros sigamos construyendo con los cimientos que se tienen. En este sentido, por ejemplo, lo que se vio con el estallido social, creo que fue, en primer ¿Ya? lugar, una gran prueba de cómo se puede repensar la sociedad, no necesariamente, ¿cierto?, apoyándose en esos grandes pilares. Me explico. Nosotros, Eduardo, somos de una generación que anhelaba esto, pero que nunca lo hizo. Se transformó básicamente en el O sea, gran león nietzscheano. La, si nosotros le dijéramos gritamos mucho, pero a esta generación por las tonteras que marchábamos, me da hasta vergüenza decirlo. Yo me acuerdo que una vez marché yo a para que esta nos dieran... generación le digo, ¿Ah? Yo digo así, bien boomer, digo que una vez marché en la U para que nos dieran más crédito. Y eso era como súper osado. Nos salieron a reprimir por pedir más crédito. O sea, claro, es que hablarnos en ese tiempo, claro, ese tiempo de educación mira, gratuita por eso era... digo que es como nuestra generación de verdad luchó. Mm, Lamentablemente creo que con una palabra de algún presidente que no comparto su idea, pero ha, ha tocado bastante en la conciencia de nuestra generación que luchamos en la medida de lo posible, en ese mm, quietismo que fue bastante absurdo. Mira que hoy en día los chicos que nosotros más criticábamos, que estaban siempre metidos en internet, que no los dejaba pensar, que esa cuestión, cierto, atrofiaba sus neuronas, fíjate cómo ellos utilizaron esa herramienta que nosotros establecemos hoy día, que es del control, ¿cierto?, absoluto, como lo diría poco menos que Foucault, ¿cierto? Hoy en día los chiquillos lo tomaron, las chiquillas también, obviamente, lo tomaron como una herramienta de crítica, de generación de pensamiento. No se dedican a reproducir. Hasta el concepto de los memes es impresionante, que hay que tener cierto conocimiento para poder hasta leer y reírte de un buen meme. claro. Ahora, ¿cuál fue el impacto justamente de eso que generó nuestra sociedad? Que nuestra sociedad, ya digamos, ¿cierto?, esta clase política, mal llamada clase política, ¿cierto?, pero parece que Chile parece que de verdad existiese una clase política, Mm. ni siquiera lo pensaron, Político, sino que profesor, reaccionaron. profesional. Claro, porque lo que hicieron, ¿cierto?, fue Mm, básicamente volver a, ¿cierto?, expresar las mismas ideas, no volver a pensar, no pensar, sino que volver a reproducir lo que ya estaba, y de hecho mal. Por ejemplo, la derecha, como crítica, ¿cierto?, que se ha tenido constante hoy en día, la UDI, RN, ¿cierto?, están, como dirían los memes, ¿cierto?, los gatitos, en una lloración tremenda, porque han perdido, ¿cierto?, un montón de puestos que para ellos eran esenciales, dejaron de ser, comillas, el Partido Popular. Fíjate, yo conversaba acá, de hecho, con mis alumnos, básicamente hoy en día, ¿cierto?, por pandemia, más que generar una conversación abierta con mm, amigos que no se puede por el límite, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Eh, Se han olvidado de los principios básicos incluso del capitalismo. Si bien es cierto, el capitalismo, cierto, de Adam Smith sostenía que el dinero tenía que circular, que tenía, cierto, que acarreaba justamente una cierta acumulación de los activos, fíjate que Jeremy Bentham e incluso John Stuart Mill establecen que esta mayoría útil, el beneficio útil, no tiene que ir en desmedro de la minoría. Y lo dicen claramente. Jeremy Bentham, que fue el que ideó el panóptico, ¿cierto? Él sí. establece que incluso el panóptico como visión controladora constante es democrática, porque cada uno de nosotros tiene el derecho de ir a vigilar no al vigilado, sino que al vigilante. Cosa que tengan siempre orden concreto, ¿cierto? Y no se sobrepasen en el poder. No, por ejemplo, si vamos a establecer los bienes que dice Jeremy Bentham claramente, si vamos a entregar la mayor utilidad a las personas en una cierto, digamos, en un marginalismo económico creciente, no decreciente, o sea, no que vaya perdiendo el valor de las cosas, Mm, no podemos opacar y destruir a la minoría. Fíjate que ese principio ético es lo que más ha olvidado la derecha en Chile. Y no solamente en Chile, yo creo que la derecha latinoamericana. Por una cosa de que estamos pensando en un contexto europeo y nosotros recién podríamos decir que estamos entrando en una industrialización. Ojo con eso. Lo mismo que la izquierda, por ejemplo. Nuestra izquierda chilena o latinoamericana, ¿cierto? Puede ser extensivo esto.
Se habla también mucho del tema, fíjate, el concepto del comunismo, ¿cierto? Que ahora está aflorando, que la izquierda, que va a ser Chilezuela, ¿cierto? Que Cuba, que obligan a Jadwe, ¿cierto? Que se diga, a que diga el Vamos, vamos. agua, ¿cierto? Que yo creo que No, no. aquí está, la estamos, aquí Yo estamos creo que, asumiendo. yo creo que concretamente, ¿cierto? Las mismas personas ni siquiera piensan qué Mm, significa el come guagua. ¿De mm. dónde viene esto? Para decirle aquí, ¿cierto? A los amables youtubers Sí, videntes o auditores, el come guagua, ¿cierto? radio, Viene de un radio término de escuchas. San Mm. Petersburgo. Cuando sitiaron San Petersburgo, ¿cierto? La gente lamentablemente dejaba los cadáveres de los familiares en los puentes y desaparecían las guaguas porque no tenían que comer en casi 3 años de sitio. Entonces no es tampoco una talla No, sí, fue tan, brutal, tan brutal, bonita. fue brutal, A lo que decía, por ejemplo, brutal. con la izquierda, cuando Marx habla de la temida, ¿cierto?, dictadura del proletariado, que mucha gente le tiene miedo, ¿cierto?, que se van a ir las empresas, Mm. que se va a caer el sistema, ¿cierto?, que va a la pura cantada, que se va a ir el capital. Por favor, ni siquiera tienen una razón crítica de la lectura de Marx. Marx habla claramente, ¿cierto?, que la dictadura del proletariado es el comienzo de una nueva historia, no es una teleología, sino que termina la lucha de clases y de ahí, desde ahí, ¿cierto?, se construye una historia que es totalmente distinta a la que ya venía con la razón dialéctica, que era la cultura primitiva, ¿cierto?, con su modo de producción agrícola, cazadores, agricultores, etcétera, la de amo y esclavo, como era la romana, ¿cierto?, no muy distinta a la que podemos tener hoy en día, la Ujú. feudal, el amo y el siervo, no muy distinto a lo que podemos tener hoy en día, ¿cierto?, y que el capitalismo que lo quiera. Existía un capitalismo, ¿cierto?, bastante concreto, que era el que mantenía a la gente, ¿cierto?, por ejemplo, 3 o 14 horas trabajando, full, y otro, que era mucho más bonito, que era un capitalismo, ¿cierto?, que a la gente no le otorgaba la conciencia de ser justamente un explotado, un alienado, porque eso iba mejorando las condiciones laborales constantemente. Y eso retrasaba justamente la dictadura del proletariado para lograr una razón comunal dentro de los bienes. Fíjate qué interesante eso, porque eso se ha perdido también dentro de la misma izquierda. ¿Por qué lo digo? Porque Tú nombraste, hasta los mismos espacios públicos hoy en día están negados para la gente, como dice Hannah Arendt. Hoy en día tú mm, vas a marchar y los mismos, ¿cierto?, por ejemplo, que abogan por la izquierda, dicen que no es la forma, que no es la manera de. ¿Cómo hoy día vas a lograr digamos, un impulso real dentro de la sociedad, ¿cierto?, si no es una visión concreta, ¿cierto?, de la masa que se mueve? ¿Por qué lo digo esto? Por el mismo tema, ¿cierto?, en el que estamos convocados hoy en día, pensar. Si no se piensa ni sí, en las castas altas, ni, ¿cierto?, en lo popular, digamos, que no tiene el acceso, que no, es, que tiene, no tiene acceso porque no quiere, sino que porque justamente es negado también desde las grandes esferas. Recordemos que la misma asignatura que yo imparto, filosofía, la querían sacar hace 5 años atrás de los colegios, y el impacto, ¿cierto?, que sí, hayan es un tema sacado que vamos a tratar de tocar. educación cívica, ¿cierto?, que también la sacaron, y mira el impacto que tenemos ahora, ¿cierto?, que un 19% Mm. vota. Es un problema serio de todo, de verdad que no se piensa. Es muy difícil que se piense. Aquí se tratan de aplicar modelos, aplicar pensamientos sin ninguna razón, por ejemplo, de sincretismo cultural, ni siquiera saber qué es lo que se está viviendo acá en nuestras tierras. No se piensa. Creo que mucho más desde la derecha, que se olvidó completamente el término ético. Por último, la izquierda se ha olvidado un poco de la Esa es dialéctica. es justo la palabra que quería retomar. Tú nombraste esa palabra y para mí es fundamental. La gente, tú mejor que yo sabes que estos temas políticos se miran sobre todo para poder meterlo en un noticiario o en un podcast político bajo un reduccionismo total. Entonces, cuando se habla de los famosos estados de bienestar, sobre todo los estados de bienestar escandinavos, estoy pensando por una serie que estoy viendo, Borgen, que se la recomiendo, está en Netflix, sobre Dinamarca, es que si les doy bonos no van a trabajar. Si le doy un seguro de cesantía, la gente no va a trabajar. Eh, les puedo indicar en este minuto que hay un país eh, súper totalmente marxista-leninista que está dando un cheque de $700 por persona para que la gente se quede en la casa. Y ese estado marxista-leninista se llama Estados Unidos de Norteamérica,
con su presidente Joe Biden. Política que había iniciado otro marxista-leninista como Donald Trump. Entonces, esa gente que se quedó trabajando, esas industrias obviamente no han parado, toda esa producción ahora está en la República Popular de China. Entonces, la proporción de esto, cuando tú bien dices, no, es que si en Chile hay un presidente como este, se va a ir la inversión, ¿dónde se va a ir? ¿A Marte? ¿A Júpiter? Esto, nosotros, nuestro cambio epocal se dio justo con el tema de la pandemia en un cambio epocal a nivel mundial. O sea, vino una reestructuración completa. Ahora, como tú sabes mejor que yo, se habla de la decadencia y la caída del Imperio Romano, como si eso pasó el lunes y cayó el viernes y el próximo lunes era todo nuevo. Esto va a ser todo un proceso de fragmentación. Está la trampa de Tucídides, que es la que se da cuando cae un imperio y surge otro, que es lo que se teme, que es lo que teme Estados Unidos que pasa con China, que Estados Unidos se va a la baja con el que se dice que el dólar va a desaparecer. Si alguien quiere saber de eso, internet está lleno. Que el dólar va a desaparecer y que el yuan o alguna moneda virtual que sostenga China va a resurgir. Volviendo al tema de los memes. Hay un Dogecoin, que es un meme, que en este minuto vale más que el Bitcoin. Y es un meme. Entonces, cuando el meme ya ni siquiera es un ejercicio intelectual, sino que pasa a ser parte de una moneda virtual, es porque si no pensamos rápido, nos vamos a quedar afuera de la micro, abajo de la micro, y la micro se va a ir. Y va a ser demasiado tarde. Entonces, si tú me dices más encima que, como me pasó a mí me hicieron filosofía solamente en cuarto medio, estaba en un liceo industrial, lo saqué por los 7. A mí yo encontraba maravillosa la clase. Y encontré que era muy poco. O sea, había tanto que ya se había pensado y que sentía que no teníamos para qué pensarlo de nuevo. Que era cosa de aplicarlo. No sé qué opinas tú de esta pequeña como provocación que te lancé. Está bien. De hecho, justamente Karl Marx establece esa crítica. La filosofía se ha dedicado mucho tiempo solo a pensar, pero no en actuar. Y eso es cierto. El pensamiento siempre va de la mano con la acción. Siempre va de la mano con la acción. No es solamente cierto la típica imagen del compadre que está mirando cierto hacia el horizonte con la mano en el mentón y está pensando y filosofando. Tiene que tener justamente un sustento en el cual la acción se haga presente. Si no nos sirve justamente la intención de que sirve, seamos directos. Como dice ya Sartre, apliquemos Jean-Paul Sartre. ¿Qué te sirve la intención si la acción no está, por ejemplo, un alumno que diga, profe, ¿sabe qué? Tuve toda la intención de estudiar para la prueba, pero no estudié y me saqué un rojo. ¿Cuál es lo que vale? Te sacaste un rojo. Que le digamos, ¿cierto?, a nuestro ministro de Salud. Tiene toda la intención de que Chile, ¿cierto?, se mantenga dentro de una salud buena y que no suban los casos. Pero si nos mantienen, ¿cierto?, con libertad plena para transitar sin ningún tipo de cuidado, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Dónde está la acción? El otro día miraba espantado, por ejemplo, una publicidad francesa. ¿Por qué lo veía? Porque se reía de la chilena. Una publicidad francesa que hablaba de la vacunación y mostraba las imágenes, por ejemplo, de mira, los signos, el gobierno francés, el Ministerio de Salud francés, y tenía la consigna igualdad, libertad y fraternidad. Y tenía justamente a las personas en la publicidad que estaban pinchándolos, los estaban pinchando, ¿cierto? Y cada pinchazo abría una tienda. Otro pinchazo abría un teatro. Otro pinchazo abría, ¿cierto?, el estadio para que la gente fuera a asistir. Donde si tú lo analizas, ¿cierto?, simbólicamente lo que te están diciendo es, ¿cierto?, que cada pinchazo es una reactivación económica. Más que cada pinchazo, ¿cierto?, tenga que ser el cuidado de la persona. O sea, ahí volvemos de nuevo, ¿cierto?, a la biopolítica y el control de los cuerpos de Foucault. No somos nada más, ¿cierto?,
este engranaje, la gran maquinaria, ni siquiera nos toman en cuenta como seres humanos. Y eso es lo triste que ha dado en cuenta hoy en día la pandemia. En Chile, la subida de la libra, por ejemplo, en relación al cobre, que estábamos en torno de un 2,6% a un 4%, perfectamente eso ayudaba a financiar lo que hoy se está haciendo y lo están viendo como un gran esfuerzo. Ojo, veamos económicamente, eso se podría haber hecho el año pasado perfectamente. Encierran los 2 meses. Encierra la frontera, ¿cierto? Cierra las fronteras de Chile, encierra a la gente, sobre todo, ¿cierto? Ya, digamos, la clase productiva, la clase popular, subsídialos como corresponde, en un estado de bienestar, ¿cierto? Más que un préstamo, como lo hace nuestro cierto presidente. Y te aseguro que hubiésemos estado todos en una comilla cierta normalidad, no teniendo tanto miedo a ciertos contagios. Pero ¿qué se hizo? Habían grandes ofertones, ¿cierto? Económicos, como el Día de la Mamá, el Día del Papá, Navidad, ¿cierto? Que permitía ¿qué cosa? Movilidad, que no es nada más que un término económico, ni siquiera apelando a la sanidad mental. Porque recuerda que te puedes juntar con 5 personas en la casa, ¿cierto? Pero nunca se habilitó en feriado, por ejemplo, largo, que tú fueses a visitar a tu familia. En ese sentido, profe, ¿qué te da a pensar directamente dentro de los pasillos de Palacio? ¿Qué te da a pensar esa gente? Esos, como dijo la doctora por ahí, la doctora lo dijo, no lo vamos a decir nosotros, la doctora dijo, esos infelices. Que yo lo veo como gente no feliz, no lo veo como tan fuerte. Es gente que no es feliz. No. Es como gente que no tiene alma, por eso yo también le digo que son desalmados, para pensar de repente. ¿Cómo tú ves los procesos de pensamiento más allá de los típicos Excel que se supone que ellos manejan como expertos en economía? Bueno, ellos están gobernando, yo creo que casi para ellos pensar es pornográfico, un tabú, es algo que no se puede hacer. Porque, mira, como un ministro París puede decir, perdón, el ministro Mañalich, ¿cómo puede decir él que se dio cuenta que en Chile había pobreza con la pandemia? ¿En qué realidad está viviendo? Lo primero que haces tú para pensar es justamente adentrarte en la realidad. Si quieres idealista, no importa, idealista, espiritual, religioso, da lo mismo. Pero también hay una realidad material. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Tú no puedes, ¿cierto?, pensar que la gente aquí está viviendo, ¿cierto?, en una armonía y una felicidad tremenda. Hay gente que está todavía con ollas comunes, ¿cierto?, que está sufriendo. Y eso no puedes decir de verdad que te das cuenta con la pandemia y te diste cuenta de que en Chile había una diferenciación social abismante. Eso es porque realmente no piensa, y parece que en ese tipo de castas políticas, ¿cierto? O de tipos donde se ejerce el poder, parece que el pensamiento pornográfico, se prohíbe. Ya. Y No se puede pensar particularmente una crítica. Pienso en nuestro presidente que de formación o formación, él es, bueno, no, yo totalmente en desacuerdo con su característica de empresario. El empresario emprende, hace cosas nuevas. Él siempre tomó cosas ajenas y especuló con ellas. Así hizo no sé si toda su fortuna, pero gran parte de ella. Pero él como un inversionista, ¿te imaginas él qué pensará en su día a día estando como estamos? A 9 meses de, bien entre comillas, de entregar el cargo con el favor de toda la casta, porque en un país normal, seamos claros, en un país normal o meridianamente normal, con un sistema político meridianamente confiable, él tendría que haber entregado su cargo. Bueno, por lo mismo, como está en otra realidad, como no es capaz, ¿cierto?, de abrirse a la realidad del país, no la piensa. Y como no la piensa, ¿cierto?, reproduce discursos. De hecho, hay un montón, ¿cierto?, que nosotros hemos visto un montón de discursos que son calcados a otras sortes incluso de películas, que son lo que más da pena y da rabia cuando se ríen en el extranjero, ¿cierto?, que se dedican a reproducir, no a pensar. Fíjate que incluso hasta la última cuenta pública fue una vergüenza, porque hizo una cuenta pública, rindió cuentas de lo que hizo,
que eso es una cuenta pública. Yo tengo, por ejemplo, si soy como buen administrador, como es, ¿cierto? Piñera, comillas, un buen empresario, ¿cierto? Un inversionista. Tiene que dar cuenta, ¿cierto?, qué es lo que hizo con el dinero, cómo eso se manejó, rendirle cuentas al país. ¿Y qué es lo que hizo? Propuso, incluso temas polémicos, ¿para qué? Para desviar la atención, ¿cierto? La misma doctrina del shock, desviar cierta atención de lo que se estaba haciendo. Nadie, ¿cierto?, cuestionó cuáles son sus políticas, sino que ahora todos están centrados en el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque la misma prensa, ¿cierto?, tampoco piensa, que lo que hace, reproduce también, y hace que la gente reproduzca la idea, pero que no vaya al fondo a decir, ojo, el compadre tenía que dar cuenta, es una cuenta pública, no es una promesa de campaña. Fíjate a estos discursos, que nosotros, ¿cierto?, no le tomamos mucho peso. ¿Cierto, perrito? Sí. Pepe me dice algo. A propósito del matrimonio igualitario, Pepe es muy preocupado de eso. ¿Qué opina? Me dice, ¿qué opina el profe respecto al ya famoso lenguaje inclusivo? Personalmente, y eso yo se lo he dicho a muchas personas, personalmente a mí no me agrada. ¿Pero por qué no me agrada? Yo creo que tiene que ser por una cuestión, ¿cierto?, ya de costumbre, animal de costumbre. Eso no significa que no esté en desacuerdo. ¿Por qué? Yo ya como estoy metido, ¿cierto?, tanto en los libros, estoy acostumbrado, ¿cierto?, en eso. Pero ojo, si reflexionamos como corresponde, el alemán tiene partículas neutras, el das, ¿cierto? El francés también tiene partículas neutras, y el español no lo tiene. Solamente el ente. Por ejemplo, que yo diga gobernante es el ente que gobierna. El estudiante es el ente que estudia. Ahí hablamos, ¿cierto?, de una apertura donde no tiene género. Pero un artículo concreto no lo tiene. Entonces, al no poseer eso, perfectamente en un tiempo más podría ser absolutamente aceptado el hecho de que haya un lenguaje inclusivo de lengua, como corresponde que yo diga, por ejemplo, todes, ya no habría ningún problema. Pero aparte de eso, ¿cierto? No solamente del discurso, como se preocupó este diputado Urriticochea de la Senaturía de Los Ángeles, al decir que, del distrito de Los Ángeles, perdón, el diputado que quiere mantener el lenguaje, ¿cierto? Porque es un atentado contra la sociedad y la familia. Oye, entonces quédate con el latín, hombre. Claro. Si el latín ha tenido un montón de variaciones, no sea estúpido. Y aparte, el lenguaje, ¿cierto?, no solamente lo que se verbaliza. Si hablamos de lenguaje inclusivo, ¿cierto?, tenemos que también, obviamente, hablar de un montón de otros tipos de referencias que nosotros podamos poseer. Digamos, el lenguaje de señas. Ninguno de nosotros creo que tiene una destreza del lenguaje de señas. O por último, ¿cierto?, un lenguaje inclusivo que son las señales de respeto frente al otro, ¿ya? Que ni siquiera las tenemos. Pero si nos vamos con un lenguaje, ¿cierto?, articulado, de palabra, yo me molesta por un tema solamente de costumbre, pero no lo condeno. ¿Por qué hay que condenarlo? Y eso es un problema que tiene Chile también, que cualquier cosa, ¿cierto?, que se establece, que a veces, que no nos pueda gustar, inmediatamente, ¿cierto?, tiene que ser censurado, tiene que ser negado. Ojo, el matrimonio igualitario, compadre. ¿Te obliga a casarte con un hombre? No. No. Un aborto libre. ¿Obliga a la mujer a que vaya corriendo a la clínica a abortar? No. Pensemos bien eso. Es una facilidad que se da. Que ha vivido toda su vida, como se dice acá en el campo, arrejuntada, y claro, no ha pasado nunca por la libreta. ¿Dónde está la obligación del matrimonio? Es una institución que facilita ciertas cosas después porque uno entra a la máquina. Claro, hoy en día sí, es una... Claro. Pero es que mira, un matrimonio es una institución justamente también como de relación de poder. Es una institución. De hecho, el rito del matrimonio es el mismo que se utilizaba en el juramento feudal del amo y el siervo, que se juraba la fidelidad. Incluso se cerraba con un ósculo, con un beso. Porque en ese tiempo, como tú no podías escribir los contratos, no podías firmar, ¿cierto?, como lo hacemos ahora, se sellaba la palabra. Entonces se besaban. Eso es sellar mi palabra. Sello mi palabra de que yo te doy fidelidad y yo, ¿cierto?, te protejo. Por eso que en el matrimonio también se sella la palabra, al decir que estoy contigo, ¿cierto?, en las buenas y en las malas, te juro fidelidad y apoyo siempre. Es un contrato. Es una institución de poder. Y eso, ¿cierto?, que después, si nos vamos más a la romana, ¿cierto?, es la misma instauración que se ha tenido siempre el pater familia, cosa que hoy día, ¿cierto?, están peleando los movimientos feministas. Mira,
de eso que me dijiste recién de los romanos, mira, pensaba en la fidelidad de vuelta a la política chilena, con todas estas cosas de que se quitan el piso, de que van a una reunión, lo dejan solo. Me acuerdo de mi presidente del partido, Maldonado, que lo dejaron ahí, esperó hasta el otro día, hasta que llegó la señora del acero. Me acuerdo de la frase, Brutus, ¿tú también? Claro. ¿Qué te da a pensar de la fidelidad de los políticos en sí, al menos acá en Chile, que es lo que más conocemos? Bueno, la fidelidad, si la gente no piensa, ¿tú crees que la fidelidad va a estar con la idea? La fidelidad está con el dinero, ¿no? Con el billete, con el capital. Mira un Moreira que justo cuando se quebró, ¿cierto? Digamos, su piso evangélico, valórico fuerte, ¿cierto? Apoyó después el 10%. ¿Por qué? Porque yo, el peor de todos. Yo, el peor de todos. Y él lo decía. Sí. Y había que escuchar a la gente. ¿Pero cuándo? Cuando la gente, ¿cierto?, se manifiesta de una manera casi que no lo pueden controlar. Porque antes, como se veían, ¿cierto?, como seguros, el discurso valórico, ¿cierto?, iba para todas partes, ¿cierto? Y ni siquiera una relación, incluso de partido, nada de eso. Era como, el valor, ¿cierto?, yo lo utilizo para que cuide mi bolsillo. Ahora, ¿cierto?, tendrá que ser mi antivalor el que resguarde mi bolsillo. Mira, si Piñera nunca estuvo a favor del matrimonio igualitario, ¿cierto? Sacó el salvavidas también para que la gente piense en eso, ¿cierto? Reproduzca esa idea, pero lo salvó, lo está salvando. Nadie está diciendo, ¿cierto?, de nuevo, oye, ojo que el compadre está acusado, ¿cierto?, en la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? No, están todos hablando del matrimonio igualitario todavía. Pensemos algo más optimista. Yo en este sentido soy súper optimista. Nadie me va a bajar de ahí. Así como este podcast nunca va a tener un Instagram, a mí nadie me va a bajar de donde estoy, de lo que voy a decir ahora. Hablemos de la institucionalmente conocida como Convención Constitucional, a la que yo digo en todas partes, Asamblea Constituyente. Sí, Asamblea, somos asambleístas. Somos asambleístas y comemos guaguas. ¿Cómo? Porque al final la nueva constitución es pensar Chile. Si tú, un asambleísta, te dijera, profe Toño, lo contrato ad honorem en sí, porque hay que cuidar el recurso público, como mi asesor, ayúdeme a poner una idea, o a poner una idea. Somos 155, así que con poner una idea es suficiente. Tiempo, porque no creo que haya más tiempo para eso. Quiero poner una idea de cómo pensar Chile. ¿Qué has pensado tú? Yo sé que le has dado más de una vuelta a este tema. ¿Cómo piensas Chile? ¿Cómo piensas que debiera ser? Pensando, es decir, sin miedo, a dudar, a cuestionar. ¿Por qué no darle, por ejemplo, la cabida a la gente a que participe? Yo había escuchado grandes ideas que la encontraba de repente un poco controladoras, pero viéndolo desde el plano de vista de la otra vereda también de mi pensamiento, la vereda de la derecha, hasta sería interesante, por ejemplo, poner cámaras y ver qué es lo que están discutiendo, para entender, ¿sí?, ¿cierto?, cuál es la fidelidad que se tiene con la idea, ¿cierto?, frente a nosotros, si están defendiendo lo que nosotros votamos. Y fíjate una cosa, yo partiría, ¿cierto?, si fuese asesor, le diría, ya, por ejemplo, Eduardo, tú eres constituyente, ¿cierto?, y le diría, mira, aquí tienes los grandes textos liberales, aquí tienes los grandes textos de economía de todos los tiempos. Te los paso, ¿para qué? Para que los cites, ¿cierto?, cada vez que la derecha hable en contra justamente de la Asamblea Constituyente, que así es el nombre. Ojo, ¿por qué? John Locke, cuando escribe justamente, cuando teoriza sobre la política, él habla concretamente que para conformar las leyes se tiene que formar una Asamblea Constituyente. Ojo, uno de los padres del liberalismo y de los protectores de la propiedad privada. Dice, una Asamblea Constituyente... Digámosle a la gente que... Disculpe que te interrumpa, es que es bueno el punto que me hace Pepe. Pepe me recordó el tiro. No es el pelado de Lost, John Locke. Es el John Locke de Real John Locke. Ya. ¿Te doy un dato a partir de eso también, Eduardo? John Locke, un datito, paréntesis. John Locke, en la serie Lost,
es como Rousseau. Ojo, el compadre apelaba justamente a la Asamblea Constituyente, porque tenemos que tener un líder como Jack. Todos podemos, ¿cierto?, decidir. Y después de eso, ¿cierto?, se le daba libertad a la gente. Y cuando salió de la isla y se fue, ¿cierto?, a la tierra, para buscar, ¿cierto?, digamos, a la tierra que nosotros conocemos, para volver a, ¿cierto?, para hacer que vuelva la gente. Si tú ves bien la serie, él aparece en su pasaporte como Jeremy Bentham, que es el paso posterior a la filosofía de John Locke, del utilitarismo, que pasamos, ¿cierto?, de la propiedad privada, del liberalismo, ¿cierto?, a la utilidad. Lo que hace útil, ¿cierto?, es la mayoría, no es del metro de la minoría. Es decir, esa minoría que salió tiene que volver para ayudar a la mayoría. Está bien, muy bien pensada esa serie. Sí, muy bien pensada esa serie. Tengo amigos que, de respecto a la asamblea, que piensan que, amigos bastante más del Rogerio que yo, que piensan de por qué hay ciertos personajes tan de ultraderecha en la asamblea. Bueno, es un tema ético. Yo le digo que dada la avivada, que fue una avivada, gracias a Dios, de armar la lista del pueblo, porque fue una avivada dentro del reglamento que se autoimpuso el acuerdo por la paz de noviembre del 2019 entre los partidos políticos, menos Partido Comunista y un par más. Si tú ves a los asambleístas, más el tema de la cuota de género, más los escaños reservados para los pueblos originarios, representa bastante bien Chile, como que tiene de todo. Y digo, ¿y quién va a escribir esta cuestión si nadie la sabe escribir? Un tercio de los asambleístas es abogado. Tengo la fortuna que uno de los asambleístas es arquitecto. Y después de los abogados, ¿sabes cuál es la otra profesión que sigue? ¿No? Los profesores. ¿Cuál es? Mira. Después de abogados, los otros profesionales que siguen son profesores. Y también tenemos, ¿cierto?, dueñas de casa, tenemos choferes en la nueva asamblea, tenemos el pueblo representado como corresponde. Y como te iba diciendo, ¿cierto?, ese pensar tiene que ser desde justamente no teniéndole miedo y entendiendo los conceptos. Sí, ojo, si el liberalismo ya establecía que se tenía que conformar una asamblea constituyente, que después de conformar las leyes, fíjate lo que te voy a decir y dime si acaso no es similar a lo que estamos viviendo hoy en día en Chile. Después de conformar las leyes, sostenía John Locke, después de, ¿cierto?, conformarlas como corresponde, digamos, la Constitución, la entrega al pueblo, y si el pueblo la acepta, la asamblea se disuelve y no tiene injerencia en el poder político, ¿cierto?, por cierto tiempo. Es decir, se garantiza que quien hizo la ley no sea beneficiado por ella. Ojo, y estamos hablando de uno de los padres del liberalismo económico. ¿Cuánto de eso, cuánto de ética le falta a la derecha para entender, o bien, al mismo tema que nos convoca, cuánto le falta pensar más que reproducir lo que le conviene? Se le ha olvidado el término ético que corresponde justamente ser parte de la política, de la idea. Ellos que están buscando solo el capital. ¿Cuál es el miedo de la gente? ¿Cuál es el miedo que tenga la gente? Es que, no, es que si el pueblo va a hablar, va a querer expropiar todo. Sí, es que me acuerdo del mismo presidente que citaste, que no lo vamos a nombrar, que después antes de morir, un par de años antes de morir, lo entrevistaron y reconoció que gobernó con mucho miedo, con más miedo de lo que las cosas eran, que él debería haber sido más osado. Es el único que lo ha reconocido. Ni siquiera el hombre del dedo ha reconocido eso. No, esa es la gran mentira. No, sí, y me acuerdo que hay todo un tema con el tema de la gente. Cuando se recuperó y se recuperó entre el sí y el no la democracia en el año 90, lo que hizo la clase gobernante fue decirle a la gente: qué bueno que nos ayudó a recuperar la democracia, ahora váyanse todos para la casa, esto lo trabajamos nosotros. Hablo de nosotros, los partidos políticos, los políticos profesionales.
La cocina, recuerda la famosa frase de la cocina. Claro. Yo escucho a un analista político en que definió lo que era un político profesional. A ver si tú me puedes aportar más, porque fue una visión bastante, como, realmente así como chocante, pero el político profesional tiene una deformación mental que está estudiada. Es una persona sumamente insegura. ¿Por qué? Porque una persona insegura vive de lo que piensan los demás. Es el escrutinio público que tiene un político en cada elección, que mientras más tenga gente que más le guste, es la gente que más vota por él y por eso sale. Y está permanentemente bajo el escrutinio público. Y el tener permanentemente poder le hace tener lo que tú dijiste antes. Él habla de una desafección. Y por eso se le distorsiona la realidad. Mucho bono, mucho viático, mucho viaje, como una senadora que fue a regatear el precio de la benzina de Arabia Saudita. No quiero que me pinchen el teléfono, pero no me decís que Arabia Saudita es la mejor democracia del mundo. De hecho, no sé si la habrán informado ella del tema de los jeques, no sé si ella manejará el tema de por qué los jeques mandan y todas esas cosas. Vamos a ver si después que haga la cuarentena, cuando vuelva, a ver si puede contarnos algo, si al menos logró bajar unos 5 pesos la benzina. Pienso en lo que tú dices, en la desmovilización que le hizo la clase política completa, aquí derecha, izquierda y el centro, toda la clase política, desafectó a la gente de participar. Ahora se está reponiendo el voto obligatorio porque el voto voluntario no resultó, que no resultó a ninguna parte, ojo, no resultó a ninguna parte. Hay algunos países que tienen, me acuerdo de Venezuela, que tienen que si usted no vota, usted no recibe ciertos beneficios del Estado. Queda como fichado. Eso me parece un poquito perverso. Pero que el voto sea obligatorio, tú piensas que es parte de la comillas obligación ética del ser ciudadano y dejar de pensarnos como consumidores. Y donde yo veo eso siempre, uno súper celoso con su privacidad. Uno lo para una autoridad verde oliva en la calle, le pregunta el nombre y el RUT y uno dice, ¿y para qué? Y después lo entrega. Pero uno pasa por la caja con su supermercado, debe su RUT para los puntos y se entrega como si nada. Y va a la farmacia y entrega su RUT. No sabe que hay una ley de protección de los datos del paciente. En este minuto todas las aseguradoras de Chile y todas las farmacias de Chile saben de qué está enfermo usted. Y después se pregunta, ¿y por qué me cobran una prima tan cara en esta aseguradora? Es porque saben de que usted está enfermo, porque usted voluntariamente entrega lo más íntimo que tiene un chileno y que todos los servicios secretos del mundo, incluyendo el de la letra M, que no voy a nombrar porque ese sí que pincha los teléfonos y que tiene a Jadwe muy preocupado. O sea, Jadwe les preocupa mucho. El sistema del RUT está pero probadísimo, que tanto la agencia que empieza con C en el norte, donde trabajaba Don Vladi, y la agencia con la letra M en el país chico del otro lado, les encantaría tener algo o sea, un número que te resuma todo tu ser en una sociedad. Todo. Es una caja de Pandora que se abre cuando yo en una terminal de computador adecuadamente provista, yo pongo ese número y sé todo de una persona. Quizás me alargué mucho, pero la gente realmente piensa su privacidad, la gente realmente o solamente le teme a la modita, a la última moda, que es la funda. La gente piensa en que hay una intimidad a la cual el resto no tiene que llegar porque es de uno. Es interesante el análisis de...
Qué interesante la somos análisis todos justamente de... Bueno, es lo mismo que, por ejemplo, te lo puedo llevar con el tema de los antivacunas. Que la cuestión que tienes un chip, ¿cierto? Acá, porque te van a controlar, sí. pero tienes todas las redes sociales, ¿cierto? Y ninguno lee los términos y condiciones, pues donde te dejan, ¿cierto? El micrófono abierto, se puede meter a tu celular, incluso hasta borrar y cambiar incluso tus publicaciones. Pues. Salen todas Por salen cierto, todas se hizo un ejercicio con un programa, porque vamos a decir, aquí no vamos a acusar a nadie, no vamos a acusar a nadie, no vamos a decir a nadie que carguea los programas, no vamos a decir, no, eso no vamos a decir a nadie. Entonces, a alguien se le ocurrió, en términos y condiciones, colocar y de pasadita todas las pasadas y le venderá su alma a esta compañía. Y todo el mundo aceptaba. Y después le tuvo que resarcir, pero le decía a toda la gente que había aceptado, mire lo que aceptó usted. Aquí está claramente el párrafo, en donde me cede su alma. Entonces, ojo con los términos y condiciones. Ojo con los términos y condiciones. Pero la gente, vuelvo a la pregunta, sí, dale. la gente piensa, me dejaste hablar lo que piensa su intimidad, pero la gente, voy a redondear con otra cosa, que dicen que no es pensar, pero yo he llegado a la conclusión que sí. ¿Tú crees que la gente, las cosas del día a día, más allá de lo obvio, en esto voy a citar a uno de los grandes pensadores para inclusive los no creyentes, que es Cristo, ¿pensará con amor? Porque a Cristo le dijeron, oiga, pero... Y Cristo les dijo, pero... ¿Y cuál es el... ¿Y cuál es el... ¿qué es lo maravilloso de amar a los que te aman? ¿Qué tiene de maravilloso eso? O sea, hasta los criminales quieren a su hijo. Entonces, la clase política, nosotros, cuando las pocas cosas que tenemos que hacer para resguardar el tema sanitario no lo hacemos. ¿Tú crees que la sociedad neoliberal que se instaló en Chile a la fuerza nos desalmó y estamos actuando muchas veces sin amor? No, yo creo que siempre se actúa con amor. Y apoyándome, por ejemplo, en el mismo que acabas de decir, dentro de la teología agustiniana, Dios crea, ¿cierto?, todo con amor y con un orden. Y ese amor, ¿cierto?, en el ser humano, que queda entre, por ejemplo, Dios, está Dios, el ser humano y las cosas. Dios que crea, ¿cierto?, pero fuera de esa creación, porque si no tendría que ser creado por otro y no sería Dios. Las cosas naturales, ¿cierto?, se mantienen en el orden. El ser humano tiene voluntad, está ahí, entre medio. Y esa voluntad, el libre albedrío, que después se conoce como libre albedrío justamente, nosotros, ¿cierto?, nos damos cuenta de que Dios crea por amor. Y está en nosotros seguir un amor caritas, un amor dei, que significa un amor de Dios, que es amar, ¿cierto?, toda la creación y también, ¿cierto?, en su totalidad al ser humano, obviamente. O sea, no voy a estar rompiendo el computador porque también sé que es parte, ¿cierto?, del esfuerzo de otra persona. No voy a denostar a alguien porque también es un ser humano y tiene dignidad, amor por completo. Pero también está el amor sui, que es el amor a uno mismo. ¿Ya? Como diría Lelutier, el amor sui, amor a sui mismo. Esa estupidez. Es decir, es muy bueno Lelutier, de verdad, muy bueno. Yo puedo amar en desmedro del otro, pero ojo, amo a mi grupo. Que es lo mismo que volvamos, ¿cierto?, lo que estaba diciendo antes, lo que está haciendo la derecha, por ejemplo. Ama a su grupo. Acuérdate que Hermógenes Pérez de Arce dijo, ¿cierto?, que ¿por qué no fundaban un nuevo Chile? Claro. ¿Cierto? Con las comunas que estaban, ¿cierto?, manteniendo buenas relaciones, ¿cierto?, bilaterales con el antiguo Chile, sí, pero que mantuviesen, ¿cierto?, el nuevo Chile. Armar es un amor, sí, exactamente, pero es un amor, sí, ¿cierto?, a los que se conocen.
a, sí, a su grupito, a sí mismo, al individual, ¿cierto? O bien, ¿cierto?, en el grupo cerrado. Ahora, que nosotros interpretamos eso como la maldad, claramente es una interpretación humana. Pero en el ámbito teológico, Dios no crea maldad. Por eso que nosotros tenemos que, en el ámbito teológico, como lo tomaste tú, ¿cierto, Eduardo? Se supone que ahí entendemos ¿sí? que hay que dar la otra mejilla, que hay que respetar al otro. Y por último, ¿cierto? Como diría Santo Tomás, en los grados de perfección, en las pruebas de existencia de Dios, ese compadre que yo sé que es egoísta, que es penca, que es charcha, que es malo, que es lo peor que hay, hace que todos nosotros, ¿cierto?, tengamos conciencia de decir, no hay que ser como él. Y eso nos hace pensar también. Gracias a esos egoístas y a esa pila de sinvergüenza, hoy en día Chile está pensando, ¿cierto?, ¿en qué? En construir un nuevo país. Si no tuviésemos esas sinvergüenzas, jamás hubiésemos tenido la recuperación de la conciencia de decir, nosotros tenemos el poder para poder elegir. Qué fuerte eso que dijiste recién. Quiero repetir, quiero que se repita. Recuperar la conciencia. Bueno, yo sé que te desapegaste por tu propia formación profesional, pero cuando pasó lo del estallido, yo me di cuenta. Mira, lo del estallido fue el 19. Para todos Yo estoy nosotros de fue aniversario de matrimonio el 19. Yo estoy de aniversario de matrimonio el 21. Yo muy capitalistamente fuimos a celebrar la aniversario de matrimonio a las trancas en las termas de Chile. Yeah. Entonces yo había reservado el día 21 y me acuerdo que bajamos y encendí la radio y yo ahí como que me cayó el tejazo, porque yo dije ya hay incendio, hay quema y cosas. Y escucho por la radio y el locutor dice hay caceroleo en Providencia. Eran como las 2 de la tarde. Hay caceroleo en el barrio Alto. Entonces yo dije, wow, esto está desbordándose. ¿Y a qué voy con eso? Tú piensas que, y volviendo a nuestra generación, como una generación culpable dentro de todo, ¿tú crees que aguantamos mucho? ¿Tú piensas que aguantamos mucho? Que aguantamos muchas cosas. Yo con la anterior, con la Tami, algo tocamos que a diferencia de esta generación, la generación de cristal, que todo lo ofende y bla, 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 que no aguantan nada, el otro extremo, que no prenden la cámara, que profe hoy día no, que cosas que a nosotros jamás se nos pasarían, se lo hubieran pasado por la cabeza. ¿Crees que nosotros aguantamos mucho? Yo de repente me pregunto si acaso seremos nosotros la generación de cristal. Porque ellos recuerdan de repente el derecho. Ellos recuerdan su derecho y no tienen por qué, por ejemplo, prender la cámara en una reunión. En cambio, nosotros, por ejemplo, en mi caso, la docencia, tenemos que estar con las cámaras activadas y a muchos se les olvida que también tenemos que nosotros darle consentimiento en los contratos para poder proyectar nuestra imagen, ¿cierto?, para los otros. Hay un consentimiento que se tiene que firmar. Ellos dicen, no, si yo no firmo consentimiento no tengo por qué hacerlo. Fíjate qué interesante eso. Nosotros, por ejemplo, encontramos que marchar y cierto, alzar la voz en la calle no corresponde, porque estoy cierto, dañando el orden público. ¿Qué más de cristal que nosotros? En cambio, los otros llegaron y marcharon. Y era una cosa, por ejemplo, en el estallido social, desde el 19, desde el 20 yo empecé a marchar porque el 19 me tocó en Conce. Y el 20 de octubre me empezó ya a tocar acá en Chillán. Me habré perdido unas 3 o 4 marchas de todos los días. Y salía todos los días a marchar. Y salía con gusto, ¿por qué? Porque veía justamente eso, que la gente iba, por ejemplo, de todos los colores políticos, pero iba marchando por una misma causa, que era, cierto, reformar Chile. Repensar nuestro país. No creo que sean tanto la generación de cristal, porque salían entendiendo que, por ejemplo, nos decían, mira, aquí va un compadre que yo sé que es de una familia de ultraderecha, yo sé que aquí hay un compadre, ¿cierto?, que es súper comunista, iban marchando todos en la misma. En cambio acá, nosotros encontramos, ¿cierto?, que un pequeño, ¿cierto?, pelo que sea distinto al que yo conozco tiene que ser expulsado. Nosotros somos mucho más de cristal que ellos. A veces nosotros establecemos nuestra generación como un mecanismo de defensa, decir que ellos son una generación de cristal. ¿Por qué? Porque recuerdan sus derechos. Oye, no tienes por qué decir esto, compadre. Estás atacando mi libertad.
Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Mira, hay tanto porque estamos acostumbrados a que sean tanto que se nos atropelle, compadre. Y al final nosotros, ¿cierto? Normalizamos eso. Nosotros somos los de cristal. Que nos ofende ahora que el otro, que adquiere derechos y puede pensar, cosa que yo no hice, me molesta. Mira la vuelta que le diste, súper, súper interesante. Voy a pensar esa derivada, ¿no? Me parece súper buena esa provocación para meternos ahí. Pensemos, si es la palabra de hoy. Sí, pensémosla bien. Sí. Y de acuerdo a eso mismo, ya terminando, ya pasó volando el tiempo. ¿Cómo ves tú la proyección pensando en tus alumnos? ¿Cómo ves ya imaginando post estallido, post pandemia, post constitución de salida, que yo tengo toda la esperanza de que sí se va a aprobar la nueva constitución? ¿Cómo tú piensas que podría llegar a ser la sociedad dentro de 20 años? La sociedad como sociedad. No estoy pensando ni siquiera en autos voladores ni esas cosas, sino pensar la sociedad como tú la piensas de aquí a 15 a 20 años. Cuando en los libros de historia el gobierno de Sebastián Piñera tenga 2 frases, porque no va a ser más que eso. Pero esto va a ser requete estudiado, lo van a tomar, lo van a ver cuánto cae, van a tirarlo para arriba para ver qué sale, le van a tratar de echarle algún tipo de nutriente a ver si crece algo. Va a ser objeto de estudio, vamos a hacer objeto de estudio en todo el mundo, eso estoy más que seguro. Yo creo que a nadie le importa ahora, pero sí vamos a hacer objeto de estudio, como sí lo fuimos en su minuto cuando se llamó el milagro chileno a los Chicago Boys y todas las atrocidades que hicieron con nuestro modelo económico y social. ¿Cómo tú piensas que va a ser esa sociedad 2030, 2035? Chile 2035. Yo creo que desde la gente, una sociedad de verdad justa, aunque suene cierto ya trillado la palabra, va a ser una sociedad justa porque las personas que están ahora, muchos cierto, que van a escribir nuestra próxima constitución, son personas que conocen la realidad. Primer tema, tienen que conocer la realidad como corresponde, no ser el pequeño Mayelich que decir, chuta, ahora me di cuenta que es pobre. No. Lo primero que se hablaba, cierto, el derecho del agua, por ejemplo. Hoy no podemos tener privatizados ciertos elementos que son esenciales para nuestro país, desarrollo. Mira, hoy día estaba leyendo, por ejemplo, que de las alpacas que se estaban sacando un anticuerpo, cierto, para el COVID, acá en Chile, sí, con 2 cabros se sacaron la mugre por eso. El Estado en qué lo apoyó en nada, y al final lo compraron desde fuera. Iban a hacer vacunas. Y vamos a tener que comprar esas vacunas, cierto, esos anticuerpos, cosa que sabiendo que si Chile hubiese invertido en eso, esa lógica va a cambiar, yo creo que va a cambiar. Y nos va a costar más a nosotros por lo que te decía antes, porque va a decir que nos ofende, de que están pasando a llevar muchas cosas que para nosotros, cierto, era un statu quo, que era no pensar, era solamente acatar. Lo están haciendo con mucha fuerza y yo creo que va a ser bueno. Yo lo veo, por ejemplo, dentro de mis alumnos incluso. Hasta su propia conciencia ya es distinta. Por ejemplo, una vez comentaba aquí con unos amigos y le comentaba a mi familia, con mucha risa, que yo dando un ejemplo de utilitarismo, decía, por ejemplo, para decirle a los chiquillos, marginalidad, utilitarismo de marginalidad decreciente. Es decir, cierto, lo que pierde valor cuando uno compra. ¿Ya? Por ejemplo, si yo vivo en Arica y me compro una pala de nieve, ¿qué valor tiene? Es una estupidez que no la haya comprado, entonces la voy a vender muy por debajo de su valor, ¿cierto? Porque nadie la va a querer comprar, así de sencillo. Yo tiré el ejemplo y dije, chiquillos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me compro una falda? Y vengo con una falda a hacer clase. Yo esperaba que ellos me dijeran, profesor, va a bajar el valor porque usted no la va a querer usar más porque todos van a decir cómo se le ocurre una falda. ¿Sabes qué me dijeron los cabros? ¿Cuál es el problema, profe? Si usted se quiere comprar una falda, se la compra. Y yo me reí porque dije, chiquillos, me jodieron el ejemplo. Yo les quería explicar esto y me jodieron el ejemplo. Fíjate que nosotros estamos con estructuras todavía, como diría Marx, que nuestra estructura, ¿cierto?, está dándole valor a una superestructura que ya es arcaica, que ya no funciona. Esa cuestión de deconstruido nosotros no la tenemos, para nada. No.
En Mi cambio, están sobrina, construyendo algo distinto. sí, mi sobrina tiene 8 años. Y eso A los hay mucho, disculpe, 6, sí, a los 6 me dijo, dale, no, dale. me dijo, oye, pero si lo rosado no tiene que ver con las niñas. Y así como lo más natural del mundo. Ah, porque en un comercial sale un niño con rosado, y yo como que lo natural de un boomer de 40 y tantos era, ¡oh! Un niño de rosado. Y ella así como, oye, Sí. y si lo rosado no es de niña. Mira, y pensaba, para redondear, yo soy súper, ahora he leído un montón, era súper malo para leer, he leído un montón. Pero también no he dejado de ver películas. Vi una película que está en plataformas, se llama Oslo, es de los tratados que se hicieron escondidas de Oslo entre Israel y Palestina en los años 90. ¿Y qué hicieron para negociar? Arrendaron una casa en Noruega. Dijeron, aquí dentro de este salón, ustedes díganse de todo. Díganse todo. Ya se quieren matar, todo. Pero ustedes van a compartir el comedor y van a comer, y lo que hablen adentro no lo van a hablar acá. ¿Y de qué se dieron cuenta? De que todos tenían familia, tenían nietas, se contaban chistes. Los israelíes contando chistes de judíos, pero bueno, usted fue hilarante. Contando lo que extrañaban, sus platos favoritos. Entonces, el negociador, que al final no era negociador, dijo, es que tienen que darse cuenta que en el otro hay un par. Independiente de las atrocidades que hayan hecho sus pueblos durante los últimos años. Que eso se lo dijeron adentro. Pero afuera se dieron cuenta de que eran pares, de que eran personas, de que tenían familia, de que inclusive en algún minuto le dijo, yo tengo una nieta que se llama tanto, oh, mi hija igual se llama igual, pero ¿cómo? Y los dos extrañaban a su familia. Entonces, la asamblea, pienso, la asamblea va a servir también como ejercicio para que se den cuenta de que el encopetado de ahí arriba, que nunca han dado en metro, que el metro lo conoce porque alguna vez lo vino en una foto, y el trabajador, que no sabe que las casas de ahí arriba tienen estacionamientos hasta para el auto de la nana, y que todos los hijos tienen auto, y que el viaje de estudios de cuarto medio no se hace en Chile. Cuando se saquen esas caretas, se van a dar cuenta que hay gente que tiene familia, que hay gente que ha perdido a alguien importante en su familia y que carga con ese dolor. Es gente que se emociona con el mismo equipo de fútbol. Que hay un ser humano en el otro lado. Fuera de todos lo que tú llamas, que ahí se van a desnudar, que son mezquinos intereses, pues son mezquinos. Y la mezquindad es transversal. Es más obscena en la derecha, pero es transversal. Yo pienso de que ese va a ser el principal ejercicio y eso va a ser el enriquecedor del debate. Porque va a llegar a un punto, como pasó en la película, que se dijeron de todo, de lo que habían hecho, de lo que bombardearon, de lo que dejaron de bombardear, de las tomas de territorio y todas las cosas, y que mataron niños y que ustedes tienen armas nucleares, pero ustedes no nos dejan en paz porque bombardean escuelas con morteros. Ustedes son unos terroristas, pero que ustedes los financian tanto. Después de todo ese discurso, ¿qué queda? Dos personas que tienen que ponerse de acuerdo y que lo que acuerden va a ser mejor de lo que teníamos antes.
¿Qué piensas tú de acuerdo a eso último que me salió un mensaje? No lo pensaba. Completamente de acuerdo. Mm. Si eso es lo que, bueno, es el desafío para ellos y para nosotros, pues. Ese volver a pensar. Para algunos por primera vez, otros repensar. Hay muchos que obedecen. Nuestra generación ha sido la generación de obedecer más que pensar, de reproducir. Va a ser linda la tarea de que se vuelva a pensar. Y que, como dije antes, de verdad, que se tome conciencia de las cosas, que es una cosa necesaria para poder pensar. Tomar la conciencia. Y esa conciencia, ¿cierto? Puede ser simple razonamiento para personas que no crean, por ejemplo, o también darse cuenta del otro, para la persona que crea, que tenga esa conciencia. Que ese libre albedrío, ¿cierto? Llegue a la verdadera libertad. Entonces, decirle a la gente que se ha tomado la molestia de ver este podcast que esto no es para que no se caigan los lentes. Claro. No es para que las orejas estén separadas. Esto hay que ocuparlo. Y hay mucho en que ocuparlo. Y para eso, el profe Toño, para despedirse, nos va a dar luces de su podcast, que lo vamos a dejar linkeado aquí abajo cuando subamos el video. Cuéntenos brevemente de su podcast para ya irnos despidiendo, profe. Que ha sido, pero, un barrido, pero maravilloso. Esto ha sido, pero, maravilloso. Bueno, Eduardo, en primer lugar, ¿cierto? Agradecer la invitación. Ha sido una conversación grata. Siempre es bueno darse un espacio, ¿cierto? Para pensar, para el diálogo, ¿cierto? Que sean dos razones las que estén confluyendo, siempre interesante. Sacarnos la idea de que el pensador, ¿cierto? Tiene que alejarse de la sociedad, como se nos enseñó también en la filosofía, que tiene que estar arriba de un monte, ¿cierto? Mirando al horizonte. Esto es filosofía, esto es pensamiento, esto es, ¿cierto? Generar conciencia. Y frente a eso, ¿cierto? Lo que tú decías, presento mi canal de YouTube. Tengo, bueno, generalmente nació como viajes para datos, ¿cierto? Bien cultura frente a. Pero hoy en día, ¿cierto? Estoy por pandemia subiendo mis clases de filosofía. Y lo bueno es que lo hago también con la participación de mis alumnos, de mis amigos, de mis compañeros de universidad, compañeros de colegio. Todos están abiertos a participar porque el pensamiento, también Eduardo está ahí obviamente, como corresponde, ¿cierto? Todas las personas, porque así se cojo el pensamiento y el conocimiento, entre todos. Yo solamente dirijo en el video, pero todos son los que tienen que, ¿cierto?, aportar con el pensamiento. Sí, esa es la gracia. Vuelvo a decir, no dirección y edición. Dirección y edición, no censura, edición. Exactamente. Edición. Y ahí se llama qué ver y hacer. Y ahí lo pueden ver, ¿cierto?, en el link que va a dejar acá nuestro amigo Eduardo. Yo lo voy a dejar linkeado para que de verdad se sumerjan ahí. Hay el amplio abanico de pensadores que Toño también permanentemente está actualizando con nuevas líneas de pensamiento. Hay de todo. Se van a dar cuenta que principalmente que no hay que inventar la rueda, que uno puede adscribirse a lo que ya se ha pensado, obviamente hacer pensamiento nuevo. Oye, alguien desafortunadamente en un webinar, que no voy a decir cuál, que vi el otro día en un webinar de impuestos internos, habló para no repetir lo mismo de no inventar la dinamita. Había escuchado de la pólvora saltar a la dinamita era como, no sé. Faltó, la próxima vez no inventemos la molotov. Claro. Oye, a propósito de molotov, el documental se lo recomiendo porque es un trabajo de sonorizar cine mudo soviético, una cuestión maravillosa, con coloreado entre medio. La muerte de Estado, señora, que es sobre los días posteriores a la muerte de Stalin. ¿Le puede gustar o no gustar Stalin? De hecho, a los más del Rogerío tampoco no nos gusta mucho. Pero como ejercicio es súper interesante. Y ahí uno se da cuenta que el amigo Corea del Norte tampoco inventó la rueda. Claramente. Para el tema sobre todo de los llantos forzados. Usted se da cuenta que hace 60 años andamos por ahí.
Sí. Pero la edición espectacular y sobre todo cómo se le aplicó el sonido. Porque hay que recordar que todas esas películas no tenían sonido. Entonces, cómo se le aplicó el sonido a la película, en este caso un documental, porque no es ficción, es maravilloso. Entonces, también está en internet, usted la cachurea por ahí, Funeral de Estado, de una plataforma nueva que se llama Movie, que está entrando con estos pequeños contenidos, con algunas series también propias que se los recomiendo. Vean Borgen, se van a dar cuenta que hay otros sistemas políticos que no son los tradicionales, no es el mandado de la gente del norte, hay otros sistemas democráticos. O sea, es un poquito chocante ver que un gobierno esté formado por ministros que son de diferentes partidos. O sea, que en un gobierno haya ministros de derecha y ministros de izquierda, y ministros ecologistas y ministros liberales y ministros laboristas. Hay que adaptar un poquito, o sea, ir adaptando y flexibilizando un poquito la cabeza para entender la trama. Eso también es súper interesante como ejercicio. También se la recomiendo. Oslo también la recomiendo. La película también para que la busquen. Ver cómo ver una buena forma de negociación de dos partes que son totalmente intransigentes por sus motivos y no, totalmente intransigentes. O sea, aparte de ese acuerdo de Oslo, el Estado de Israel con el Estado palestino jamás se han vuelto a sentar de esa manera. O sea, ahí Shimon Peres con Arafat se dieron la mano en la Casa Blanca y estaba todo bien. Después se desarmó el acuerdo, pero llegar a eso otra vez pasó una vez. Y pasó una vez también porque la gente que estuvo detrás de eso creó el escenario para que eso pudiera ocurrir. Y eso yo siento de que es lo que tenemos que cuidar y es lo que tiene que hacer la próxima o próximo presidente de Chile, que es cuidar la asamblea, en mi humilde opinión. Dedicarse a administrar, no pensar que va a pasar a la historia. Sí va a pasar a la historia si en los dos renglones que le den Sina después en el futuro, diga de que fue un protector o protectora de lo que pasó en la asamblea. Y que no se le eche en el bolsillo como el 25. Exactamente. Toño, agradecido. Este símbolo ya está pasando la historia. Agradecido. YouTube, Facebook, aquí somos Boomer. Aquí de nuevo, este podcast no va a tener Instagram. No va a tener Instagram. No y no. ¿Por qué no? ¿Por qué no nomás? ¿Y por qué invitar a esta gente y hasta no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hagámosle caso al profe Toño. Pensemos. Demos vuelta a la mesa y veamos que hay otras posibilidades. Yo pienso que es lo que a mí me enseñaron, que es mejor echar a perder por hacer que dejar de hacer por miedo a equivocar. Y citando al compañero presidente, y siempre lo digo, siempre, metamos las patas, pero nunca metamos las manos. Un abrazo, Toño, muchas gracias por tu tiempo. Igual, compadre. Y será para otra oportunidad. Otro tema nos convocará prontamente. Chao. Chao, que esté muy bien. Chau. Chao a todos. Chao a todos. Y a todos. Sigamos comiendo guagüites. Adiós.